¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana del día lunes. Estamos iniciando nuestra semana con el pie derecho, sabiendo que Dios está con nosotros, Dios cubriéndonos, Dios protegiéndonos en todo tiempo. Amén. Estamos en Marcos capítulo 1. Vamos a leer del versículo um, 4 en adelante. Y hemos estado hablando acerca de la vida de Juan el Bautista, qué era lo que él hacía, su ministerio, su llamado. Y el día de hoy Dios tiene una enseñanza preciosa para cada uno de nosotros. Solo te pido de favor que si puedes compartir este video en los diferentes grupos para que podamos alcanzar a las más almas posibles. Amén. Y bueno, pues si gustas acompañarme a Marcos capítulo 1, versículo del 4 al 8. Dice la palabra de Dios así. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y hemos estado hablando precisamente de este hombre, de Juan el Bautista. Dice que la gente venía en multitudes. Dice que toda Judea, y todos los de Jerusalén venían a él. Y empezó a ver algo sobrenatural. Debemos de reconocer que en ese entonces el pueblo de Israel estaba conquistado por Roma, y entonces les daban trabajos muy pesados, los golpeaban, los azotaban, les cobraban impuestos muy altos, abusaban de las mujeres y estaban pasando por una situación muy, muy difícil. Entonces el pueblo estaba clamando y estaba orando para que Dios enviara a alguien que los librara de esta situación, ¿ok? Y quizás ellos estaban esperando a un guerrero, algún rey, caudillo que viniera y juntara un ejército y se rebelara en contra de Roma y que les diera la victoria y que tuvieran esa libertad. Pero Jesús viene en una forma diferente a vencer las hordas del mal. Más que las cosas físicas, estaba venciendo esa parte espiritual. Vino a vencer a Satanás en la esfera espiritual. Pero entonces debemos de saber que en ese entonces la gente, como tenía una gran necesidad espiritual, cuando supieron del Juan el Bautista, comenzaron a venir en multitudes. Vemos que la gente dice que todo Judea y todo Jerusalén, o sea, sabemos que había mucha gente en ese entonces y se corrió la voz. Pero algo que me llama la atención, miramos la humildad de este hombre, ¿ok? Algo de las cosas que Dios ministraba a mi vida en esta hermosa mañana es de cómo muchas veces las personas como que pierden el piso, ¿ok? Empiezan a tener algún tipo de fama y como que se sienten más. Y fíjate, este hombre, miramos cómo él dice que la gente venía y confesaba sus pecados, y miramos la vida, cómo estaba vestido Juan el Bautista, y estábamos hablando la semana pasada de la similitud entre Elías y Juan el Bautista, ¿ok? Pero fíjate lo que decía en el versículo 7, dice: y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, ¿ok? Ahí está hablando de que Juan el Bautista se manifestaba con poder, ¿ok? Quizás hacía milagros, quizás hacía prodigios, quizás la palabra que él predicaba era poderosa, porque dice: viene tras mí alguien que es más poderoso que yo. Entonces, él estaba reconociendo que sí,
había un poder de parte de Dios porque Dios lo había enviado a ese ministerio y la gente tenía que mirar algo diferente en este hombre para que pudiera decir definitivamente este es un siervo de Dios, este es un profeta de Dios. Y dice que la gente, el pueblo lo tenía a él como profeta y lo tenía en una muy alta estima. Pero algo que me llama la atención maravilloso de este hombre es de que quizás él miró que las multitudes venían, ¿ok? Se estaban bautizando, la gente venía y quizás algunos llorando, quizás algunos confesando sus pecados y comenzó a haber un gran avivamiento por la misma necesidad que tenía el ser humano, las personas que estaban siendo oprimidas, que estaban viviendo en esclavitud y lo que estaba sucediendo en ese lugar. O sea, la gente comenzó a mirar, este es el profeta y como que comenzaron a poner toda su confianza en él, ¿ok? Y esto es algo maravilloso, cómo él redirecciona eso que venían y esa admiración hacia él trató de mantenerse humilde y como que redirecciona, o sea, permítanme, o sea, no volteen a verme a mí, o sea, de quien realmente deben de admirarse es de el Mesías. O sea, yo nada más aquí soy un siervo y yo estoy preparando el camino, pero a quien ustedes deben de admirar y deben de seguir es al Cristo. Dice, viene tras de mí, ¿ok? El que es más poderoso que yo, quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato, ¿ok? Y esto hablaba Dios a mi vida, como muchas personas, desgraciadamente, caen en este error. Sabemos que Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, de misericordia. Y me ha tocado ver a algunas personas que comienzan su ministerio humilde, sencillo, con un corazón sincero de servir y glorificar el nombre de Dios. Pero el enemigo es muy astuto. Debemos de saber que él está al acecho. Está como león rugiente mirando a quién devorar. Y esas personas que Dios las comienza a utilizar con poder, con milagros, con prodigios, con sanidades, con fe y quizás una habilidad para hablar y para, no sé, para jalar multitudes, la gente comienza a perder el piso y los miramos. A mí me ha tocado ver muchas personas que sabes que uno de los pecados favoritos del enemigo es el orgullo, la soberbia, la altivez, el que la gente, que los miren y que los admiren y digan, oiga, el fulano de tal, el predicador, el evangelista, el apóstol, y empiezan así, el profeta, y como que en vez de las personas mantenerse en humildad, como que el enemigo empieza a trabajar en su orgullo, en su ego, en esa altivez y como que empiezan a decir, miren lo que hago, miren, la gente me admira, cuando yo predico pasan estas cosas y multitudes y comienza a perder el piso. O sea, Satanás es muy astuto, dice, veo que Dios lo está bendiciendo, veo que tiene milagros, tiene prodigios y está manifestándose y el enemigo comienza a entrar en esa parte para que la gente, que ya no redirigir la mirada o redirigir a las personas a Cristo, sino que la gente venga y los admire a ellos. ¿Ok? Y la gente ya anda en ciertos lugares y todo el mundo los conoce y ya está pidiéndoles autógrafos y si voy a tal lugar quiero que me tengas tanta gente y tantas cosas y me vas a pagar tanto y quiero tales cosas y ya como si fueran artistas, como si fueran actores y como si fueran personas del mundo. O sea, debemos de tener mucho cuidado y esa gente es muy admirada, ¿ok? Y es muy venerada. Y si viene algún predicador que no tiene mucho reconocimiento, pues como sea, pero viene fulano de tal, o sea, va a venir el y le sacan todas sus credenciales que hace, que mueve y que multitud, o sea, y eso, digo, qué bueno que Dios los use, gloria a Dios por ello.
O sea, si Dios te ha dado un don, te ha dado un llamado, te ha dado un ministerio, pues gloria a Dios. Pero nunca perder el piso. Hay gente que ya nomás le das un puestecito más alto de lo que tenías y uy, se marea, le da vértigo de tanta altura porque pierden el piso. Amén. Y debemos de tener mucho cuidado. Miramos la vida de este hombre, un hombre sencillo, un hombre humilde. Lo miramos en su vestimenta, que no le gustaba andar en ropas reales y que de marca. Debemos de tener mucho cuidado, ¿ok? Además, miramos un hombre humilde, ¿ok? Y yo quiero invitarte de todo corazón, ¿ok? Que te mantengas humilde siempre, siempre. Porque aunque no querramos, o sea, Dios nos va transformando. O sea, del borracho, el alcohólico, el que nadie da un peso por él, Dios te va haciendo una persona diferente. O sea, ya no tomas, ya no te drogas. O sea, si antes eras bien irresponsable y estabas todo descuidado, pues Dios te va poniendo orden en la vida y te va restaurando y te va haciendo una nueva criatura. Y sí, obviamente, o sea, eres de como eras antes a como Dios te hace, pues te hace una persona nueva. Y tenemos una tendencia a ir mejorando porque Dios es lo que hace en nuestras vidas. Nos ayuda en nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de tratar a las personas. Y eso muchas veces puede llevarte a que la gente diga, "Ay, qué bien, o sea, qué bonita familia, qué bonita tu manera de ser". Y como que hay gente que en ese inter, si el enemigo está siempre al acecho. Cuando recién sales, te ataca por las tentaciones, te ataca quizás por los recuerdos, por el odio, por el coraje, por las malas amistades. O sea, siempre está el enemigo buscando algo para que regreses, para atarte, para destruirte, para matar. Y ya después de que no puede de esa manera, dice, no, ya se mantuvo firme, ahora ya está bien afianzado. Bueno, pues voy a ofrecerle otras cosas, le voy a ofrecer poder, riquezas, le voy a ofrecer fama, fortuna y que la gente los admire y los alabe y ya, o sea, es el mismo enemigo que está tratando de destruirte, pero utiliza una estrategia diferente. ¿Ok? Me ha tocado ver muchas personas, inclusive pastores, que han tenido ministerios poderosos y pierden el piso y dicen, ¿a qué horas? O sea, si este era un siervo de Dios y escuchábamos sus alabanzas y si cantábamos y escuchábamos sus predicaciones, ¿a qué horas sucedió esto? Pero el enemigo es muy sutil, muy astuto y viene y presentártelo como algo como si no fuera pecado. O sea, no estás con prostitutas, no te estás drogando, no estás emborrachándote, pero se están alimentando de su ego, de la soberbia, de la altivez, del orgullo. Y el enemigo trabaja en eso. ¿Okay? Fíjate qué era lo que pasaba aquí en el tiempo de Jesús. Miramos a los escribas, miramos a los fariseos, eran hombres de Dios, empezaron quizás cuando les enseñaban la Torá y les enseñaban la ley, quizás de jóvenes tenían buenas intenciones. Yo quiero seguir a Dios, yo quiero servir a Dios y quiero prepararme, y lo llevaban al templo, lo llevaban a las sinagogas y les empezaban a enseñar y empezaban a comportarse diferente. Quizás no decían groserías, quizás no hacían muchas cosas que el mundo hacía, pero comenzaron a vestirse y a actuar y la gente los admiraba y les decían rabí, maestros, y ahí estaban y ya se sentaban en las primeras filas y que la gente los admiraba. O sea, el enemigo muy astuto y ya se estaba infiltrando aún dentro de la iglesia, donde quizás muchos de ellos tenían buenas intenciones, buenos deseos, pero el enemigo es muy astuto. Así es que debemos de tener mucho cuidado en esta área, porque el enemigo está al acecho, mirando a quien devorar. Si no es una cosa, actúa de otra manera. O sea, si no trabaja con el orgullo, trabaja con las tentaciones, trabaja con la altivez, trabaja con la codicia, trabaja con los deseos de la carne. O sea, siempre está. Y fíjate, esto me llama la atención de Juan el Bautista, un hombre humilde, ¿ok? No estaba queriéndose hacer rico con el ministerio.
Él ahí sencillo, seguía viviendo en el desierto, seguía comiendo quizás plantas y langostas y miel. Un hombre que trataba, o sea, quizás luchaba, o sea, había una lucha interior porque era humano. Somos humanos y quizás los primeros, no sé, veintitantos años, quizás 30 años, porque era de la misma edad de Jesús, o sea, quizás los primeros 30 años o veintitantos años, vivía una vida normal, sencilla, que nadie lo conocía, quizás ahí sus amigos, sus familiares, pero cuando de repente comienza un ministerio y empieza a florecer, y donde podía sentir el respaldo de Dios, y dice que predicaba con poder y con autoridad, y la gente venía en multitud, o sea, quizás, o sea, cuando se miraba, se iban las multitudes, quizás se iba y se dormía y decía, ay, qué bonito, multitud de gente está viniendo y ya me conocen y estoy siendo famoso, y el enemigo siempre estaba al acecho, siempre estaba tratando de engañar y de llevarlo y sacarlo del propósito, pero él oraba, él se mantenía, Señor, ayúdame, Señor, necesito de ti. Amén. Nosotros también tenemos que siempre tratar de mantenernos humildes y redireccionar a la gente. O sea, no me miren a mí, o sea, si yo soy un siervo inútil, yo solamente soy un instrumento de Dios, pero nuestra función es que la gente conozca a Cristo y que Él sea glorificado, que a Él lo adoren, que a Él lo alaben, que a Él lo admiren. ¿Nosotros qué? Amén. Debemos de tener mucho cuidado porque el enemigo está al acecho y desgraciadamente esta es una de las armas que el enemigo utiliza en contra de los siervos de Dios. Y duele en el corazón mirar personas que dices, mira cómo este hombre definitivamente dices, este era un gran siervo de Dios porque podíamos sentir la gloria de Dios o la presencia de Dios o las manifestaciones de Dios en sus vidas, y cómo terminan mal, ¿ok? ¿Cómo terminan mal? Entonces, esto es para abrir nuestros ojos, para darnos cuenta de que debemos de mantenernos siempre en humildad. Amén. Vamos a continuar con este tema porque hay ciertas cosas que podemos aprender de Juan el Bautista, que es lo que él estaba haciendo para mantenernos siempre humildes. Pero vamos a continuar primeramente, Dios, con este tema el día de mañana. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Muchísimas gracias por compartir este video y gracias por tus bellos comentarios. Muchas bendiciones.